Bien, comenzamos entonces y vamos a volver para atrás a los salmos, en la página 84, porque decidí saltarme los salmos porque los salmos normalmente son muy entretenidos, pero dan para menos de una clase. Entonces hubiera tenido que empezar el cantar y dejarlo trunco a la mitad. Yo prefería el cantar hacerlo completo en una sola clase. Entonces volvemos a los salmos. Ahora, los salmos y el cantar son contemporáneos. Por lo tanto, no hemos roto el sentido de explicar el Antiguo Testamento en una forma progresiva de tipo cronológico, ¿no? Porque el cantar surge en la época que surgen los salmos. Ahora, los salmos no se escribieron como libro, son oraciones que fueron recopiladas, eso es lo que podríamos decir mejor. Y por lo tanto, puede haber fácilmente 300 años de diferencia entre un salmo y otro. Ahora, ¿cómo se puede distinguir la antigüedad de un salmo? Es bien difícil en ese lapso de tiempo. Hay que ver el contexto y a veces el mismo salmo da un indicio de lo que está pasando en ese momento y más o menos ahí se puede empezar a estimar la época, pero no es fácil. Son 150 salmos y son 5 recopilaciones. 5 recopilaciones que están una puesta después de la otra. Como lo vamos a ver de inmediato. Ahora, están en el mismo orden en la Biblia hebrea y en la Biblia griega de los judíos de Alejandría del siglo II, antes de Cristo. Están en el mismo orden, pero no coinciden, porque aquí en esta tablita que ustedes ven en la página 84 se ve claro, no coinciden porque a veces un salmo en una de las Biblias lo dividen en dos en la otra. Por eso que si ustedes tienen una Biblia en castellano, a veces, por ejemplo, el título dice Salmo 22, entre paréntesis 23. Eso significa 22 en la Biblia hebrea y 23 en la Biblia alejandrina. Y si ustedes ven aquí el cuadrito, por ejemplo, en la Biblia hebrea, el Salmo 9 y 10 son 2 salmos. En cambio, en la Biblia griega es un solo salmo, o sea, el 9 y el 10 están juntos, están puestos uno a continuación del otro como si fuera uno. Y así sucede lo mismo con el 114 y 115, el 116, qué sé yo, pero al final se llega a los 150. Pero de repente empiezan a estar corridos uno para un lado y otro para el otro. Por eso, como les digo, la numeración en una buena Biblia siempre te ponen las dos. Una primero y la otra entre paréntesis, la griega entre paréntesis. Ahora, son 5 recopilaciones, de acuerdo a la numeración de la Biblia hebrea. Son la primera, está puesta ahí, qué sé yo, y son 5 recopilaciones. Y cada una termina con un salmo que es de alabanza o de aleluya. Es un salmo doxología en términos. O sea, son de diferentes temas, pero al final termina siempre con una alabanza solemne, como lo vamos a ver. Cada una de las 5 compilaciones. Bien, ahí están más o menos descritos. Ahora, hay diferentes tipos de salmos para diferentes fines, o sea, una recopilación para la piedad personal que se instaura en esta época, en la época de los profetas, habíamos dicho, en contraposición al modelo yavista, ¿no es cierto? Que el rey se entendía con Yahvé y a su vez los entendían con Yahvé también los sacerdotes, que se, y el pueblo lo único que tenía que hacer era cumplir con los 613 mandamientos. A raíz de los profetismos se empieza, y lo vimos claramente en cada profeta, sobre todo Ezequiel, por ejemplo, que habla de la responsabilidad personal y todas estas cosas, el ser humano directamente se conecta con la divinidad a través de estas oraciones, de estos salmos. Entonces, esta recopilación que se hace de 150 salmos son para facilitarle la labor a cada ser humano, para que pueda efectivamente escoger el salmo que en ese momento
lo interpreta más frente a la situación que está viviendo personalmente. Entonces, aquí este catálogo que les doy les puede servir a ustedes para rezar con los salmos, que es algo muy bonito. Lo vamos a ver al final de esta clase, de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Por ejemplo, un tipo bastante común es lo que se llama el salmo de alabanza, que ahí están, el 8, 19, 29, 33, qué sé yo, todo eso. Y hay algunos que son de alabanza un poquitito más centrada en algo. Por ejemplo, los cánticos de Sión, es que alaban la liturgia del templo. Sión es la montañita donde está construido el templo de Jerusalén. O salmos de entronización, por ejemplo. Esos son salmos de alabanza. Y los salmos de alabanza constan de 3 partes, normalmente. Una introducción que anuncia la invitación de alabar o bendecir a Yahvé. Después, el cuerpo que da las razones por las cuales alabamos a Yahvé. Y la conclusión, que normalmente tiene un deseo de recibir una bendición. Y en bendición en el lenguaje bíblico significa abrir el camino para que Dios penetre en la persona que solicita la bendición. Yo creo que voy a juntar un poco la persiana porque demasiada luz y no me deben ver bien. Cuando da mucha luz en la cara, se nota menos. Yo creo que ahí me ven mejor. O sea, 3 partes. Introducción, que anuncia la intención de alabar y bendecir a Yahvé, el cuerpo que da las razones para ello y la conclusión con un deseo normalmente de bendición. Y la bendición significa abrir el camino para que Dios penetre en la persona que solicita la bendición. O sea, cuando se le pide una bendición a Dios, significa Dios abre el camino para que tú penetres en mi persona. Esa es más o menos la idea. Veamos el Salmo 8, por ejemplo. Señor Dios, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo con los labios de un pequeño lactante. Levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste apenas inferior a un ángel, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, manadas de ovejas y toros, también las bestias salvajes, aves del aire, peces del mar que trazan sendas por los mares. Señor Dios dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Este es un salmo de alabanza, un salmo en que la persona, el orante, al ver la belleza de la creación, se da cuenta de la magnificencia divina. El Salmo 150 también es un salmo de alabanza, pero ese es el típico salmo de los aleluyas, lo que se llaman técnicamente doxología, o sea, los que cierran alguna de estas 5 compilaciones siempre. Aleluya, Salmo 150. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su augusto firmamento, alábenlo por sus magníficas proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo al son de las trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros y alábenlo con címbalos vibrantes. Todo ser que aliente o que respire, alabe al Señor, aleluya. Este Salmo 150 se ha puesto música, lo que le gusta la música clásica, una infinidad de veces. Hay una versión muy bonita del compositor austriaco Anton Bruckner, que dura como unos 10 minutos para coro y orquesta con un solo de soprano, que es precioso.
Una segunda característica de Salmo son los que se llaman las lamentaciones, que son más o menos unos 40 salmos ahí. Por ejemplo, Salmo 10 o 12. Estos son un poquito más largos, porque necesitan un argumento más profundo. La primera parte se invoca el nombre de Dios. Después se describe la necesidad presente que tiene el orante. Y la tercera parte es una oración pidiendo ayuda o liberación. Después la cuarta parte es razones por las cuales Dios debiera ayudar al orante. Ahí se le hace una especie de súplica, medio de regateo muchas veces, como la de Abraham en el Génesis, por Sodoma, qué sé yo. Voto de ofrecer alabanza o sacrificio y al final una alabanza agradecida y confiada a Dios. Por ejemplo, Salmo 10. Vamos a leerlo. ¿Por qué, Señor, te quedas lejos y te escondes en los momentos de peligro? El malvado que persigue con arrogancia al humilde será atrapado en las intrigas que urdió. Sí, el malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con arrogancia, Dios no pedirá cuenta, no existe, así piensa. Su opulencia dura por siempre, tus excelsos decretos le son ajenos. Los desprecia con total violencia. Piensa, no vacilaré jamás, siempre seré feliz y afortunado. Su boca está llena de engaños y fraudes, en su lengua encubre maldad y opresión. Se pone al acecho junto a los poblados para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al desgraciado, acechan su escondrijo como león en su guarida, acecha al humilde para secuestrarlo, secuestra al humilde arrastrándolo en su red, se agazapa, se acurruca y los indigentes caen en sus garras. El malvado piensa, Dios se ha olvidado, se ha tapado la cara y ya no ve. Aquí está la descripción de lo que está pasando y por lo cual le pide ayuda al Señor. Y ahora viene esta especie de súplica indicándole al Señor lo que debe hacer. Levántate, Señor, extiende la mano, no te olvides de los humildes. ¿Por qué el malvado desprecia a Dios pensando que no le pedirá cuenta? Pero tú ves las penas y desgracias, tú los miras, los tomas en sus manos. El débil se encomienda a ti, tú eres el protector del huérfano. Quiebra el brazo del malvado y págale su maldad. Solo tú rastreas su iniquidad. Y aquí viene la alabanza final. El Señor es Rey eterno por siempre y los paganos desaparecerán de su tierra. Tú escuchas, Señor, los deseos de los humildes, los reconfortas y les prestas atención. Si defiende al huérfano y al oprimido, el hombre de barro jamás infundirá terror. Ahí está más o menos bastante clara la composición que hablábamos de las diferentes partes de un salmo en que se pide ayuda, o como se llaman más técnicamente, las lamentaciones. Ahora, hay un salmo de este grupo que es muy importante, que es el Salmo 22, que es el salmo que se rezaba acostumbradamente, y todos los judíos piadosos se lo sabían de memoria, cuando hay un momento de angustia tremenda, cuando ya la angustia parece que ya es algo atroz, que va a ser imposible sobrevivir, y que es el salmo que reza el Señor en la cruz. Y por eso que lo ponen tanto el evangelista Marcos y el evangelista Mateo en hebreo. Elí, Elí, lama sabachthani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque evidentemente los que estaban al pie de la cruz o los que después leyeron el evangelio, que en el caso de Mateo y Juan eran judíos, digamos. En el caso de San Marcos se supone que eran gente judía, pero en Roma, los destinatarios de este evangelio.
al oír eso de Elí, Elí, lama sabachthani, era como nosotros los chilenos que oímos cuando alguien dice puro Chile, tu cielo azulado, sabemos que está cantando el himno nacional, no es que miremos para afuera y el cielo esté azul. Lo mismo cuando el judío decía Elí, Elí, lama sabachthani, quiere decir que estaba rezando el Salmo 22. Y es extraordinario porque precisamente ve cosas que están ocurriendo, en este salmo se ven cosas que estaban ocurriendo en la crucifixión. Por eso se dice que este salmo y el poema del siervo de Yahvé, que lo vimos 2 clases atrás, si no recuerdo, cuando vimos Isaías, son como las imágenes que son extraordinarias desde el punto de vista de alguien que, a lo mejor sin darse cuenta, pero previó lo que veía pasar en la crucifixión. Y este salmo debe tener unos 500 o 1000 años, dependiendo de si fue de los primeros que se escribió o de los últimos, antes de la crucifixión, o sea, 5 siglos por lo menos, y pueden ser muchos más anteriores. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no hallo descanso. Aunque tú habitas en el santuario, gloria de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponían a salvo. A ti clamaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la humanidad, asco del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen muecas y menean la cabeza. Aquí usa la misma imagen que Isaías pone en el cuarto poema del siervo de Yahvé, que leímos hace 2 clases atrás. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Acuérdense que eso es lo que estaban diciendo los fariseos que veían al Señor crucificado. Le decían, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, que Dios te ponga a salvo. Eso lo decían. Fuiste tú quien me sacó del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre. Desde el seno me encomendaron a ti, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro se acerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, toros de Bazán me cercan. Abren contra mí sus fauces, leones que descuartizan y rugen. Me derramo como agua, se me descoyuntan los huesos. Pues lo clavaron y lo tenían colgado, ¿cómo no se descoyuntan los huesos? De ahí se está refiriendo. Mi corazón como cera se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, por eso que San Mateo pone ahí claramente. Dijo, tengo sed. Mi lengua pegada al paladar. Me hundes en el polvo de la muerte. Unos perros me acorralan. Me cerca una banda de malvados. Me inmovilizan las manos y los pies. Pueden contar todos mis huesos. Eso lo dice claramente también San Mateo en su relato de la pasión. Fíjense ahí lo que sigue. Ellos me miran triunfantes. Se reparten mis vestidos y sortean mi túnica. También lo dice San Mateo. O sea, San Mateo lo que está diciendo, si ustedes leen el relato de la pasión según San Mateo, dice que el Señor dijo, empezó a rezar el Elí, Elí, lama sabachthani. Y además dice a continuación, en el relato de la pasión, todas aquellas cosas que están referidas a este salmo. Como que lo clavan, que tiene sed, que la lengua está pegada, que se le descoyuntan las articulaciones al estar colgado, que se reparten los vestidos y sortean la túnica. O sea, todo eso lo pone San Mateo en su relato de la pasión para que precisamente los judíos que leían esto, que eran los destinatarios del Evangelio según San Mateo, porque lo escribió para la comunidad judía, inmediatamente relacionaron. El Señor, miren lo que dice el Salmo 22, miren lo que pasó. Y cómo el Señor lo hace ver rezando este salmo en la cruz, que es uno de los salmos que se rezaban cuando un orante cualquiera estaba pasando por una angustia tremenda.
Es impactante. También existen salmos de acción de gracias, que pueden ser individuales o comunitarios, donde un individuo da gracias a Dios o una comunidad da gracias a Dios. Veamos Salmo 30 como ejemplo. Te alabaré, Señor, porque me has librado y no has dado la victoria a mis enemigos. Señor Dios mío, te pedí ayuda y me sanaste. Señor, me libraste del abismo. Me reanimaste cuando bajaba a la fosa. Canten al Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura un instante, su bondad dura toda la vida. Al atardecer se hospeda el llanto, al amanecer el júbilo. Yo pensaba despreocupado, no caeré jamás. Con tu favor, Señor, me sostenías más firme que sólidas montañas, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, al mi dueño le supliqué. ¿Qué ganas con mi muerte, con que baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu fidelidad? Escucha, Señor, ten piedad, sé tú, Señor, mi protector. Y cambiaste mi luto en danza. Me quitaste el sayal y me vestiste de fiesta. Por eso mi corazón te canta sin cesar. Señor Dios mío, te daré gracias para siempre. Aquí, en contraste con el Salmo de Lamentación, aquí es una persona que ya se mejoró de su problema y da gracias. En el Salmo de petición de ayuda, en el Salmo de Lamentaciones, es alguien que tiene un problema y que pide la ayuda a Dios para superarlo. Son dos etapas distintas. En estos salmos de acción de gracias siempre es alguien que cuenta el problema que tuvo y cómo Dios lo salvó. Y por lo tanto da las gracias correspondientes. Después existen también los salmos reales, en que es el rey quien habla o se habla del rey. Yo les di de tarea algo para la casa, la clase pasada, que imagino que todos la hicieron, que era leer el Salmo 45. Bueno, yo espero que todos la hayan leído, y si no lo han leído, y como ya lo han leído, se los voy a recordar ahora. Y lo vamos a leer. Canto amoroso. Bulle en mi corazón un tema bello, recito mi poema un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, de tus labios fluye la gracia, porque Dios te bendice para siempre. Cíñete al flanco la espada valiente, conquista gloria y esplendor. Cabalga invicto en pro de la verdad, de la piedad y de la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son afiladas, se te rinden ejército y se desmoralizan los enemigos del rey. El Dios eterno e inmortal te ha entronizado, cetro de rectitud es tu cetro real. Ama la justicia y odia la iniquidad, pues entre tus compañeros tu Dios te ha ungido con perfume de fiesta. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, desde las salas de marfil te deleitan las arpas. Hijas de reyes vienen a tu encuentro, la reina a tu derecha con oro de Ofir. Escucha, hija mía, mira, pon atención, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él que es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los hacendados del pueblo buscan tu favor. Entra la princesa toda esplendorosa, vestida de tisú de oro y brocados. Llevan ante el rey a las doncellas, sus amigas la siguen y la acompañan. Avanzan entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás tus hijos, que nombrarás príncipe por todo el país. Inmortalizaré tu nombre por generaciones, así los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Este es un salmo que describe o imita, como lo quieran ustedes decir, la boda del rey. Pero se leía en todas las ceremonias de bodas.
en que se casaba a lo mejor un pobre campesino, no importa, ¿eh? Porque en el fondo el novio y la novia eran el rey y la reina. O sea, este salmo, por eso se lo dije que lo leían en la clase pasada, porque es como complementario al Cantar de los Cantares y describe un poco la cosa, digamos, cómo es, ¿no? Cómo era. Ahora, aquí hay algunas cosas que hay que explicar. La reina, ¿quién es la reina? En Israel, la reina no era la esposa del rey, porque el rey podía tener varias esposas, muchas. La reina era la madre del rey. Tenía un nombre hebreo que ahora se me olvidó, pero se los puedo comentar en la próxima clase o en el email que le voy a mandar. Tenía un nombre oficial, la Shekinah, parece algo por el estilo, pero no me acuerdo ahora exactamente para decirle el nombre hebreo, que no tiene mayor importancia. Pero la reina era la madre del rey. La que estaba en el trono al lado del rey era la madre del rey. Y eso está muy claro. Por ejemplo, Salomón tenía a Betsabé a su lado. Betsabé era su madre. Era la antigua esposa de Urías, el hitita, que David lo mandó a matar. Va a quedarse con ella. O sea, la reina, la que estaba sentada al lado del trono del rey, es la madre. Ahora, cuando se moría la madre del rey, la reina era la madre del hijo del rey que el rey había designado como su sucesor. Esa pasaba a ser la reina. O sea, mientras vivía la madre del rey, la reina era la madre del rey. Pero cuando se moría la madre del rey y el rey ya había designado un sucesor para ocupar el cargo dentro de sus hijos, la madre de ese hijo que iba a ser su sucesor pasaba a ser la reina. Y de ese momento que el rey escogía un sucesor, ese sucesor también pasaba a tener un cargo más importante, el príncipe de Gales, pudiéramos decirlo así, ¿no es cierto? Pasaba a ser, digamos así, corregente con el mismo rey para ir preparándose para cuando él tuviera que ser rey y muriera su padre. Esa es la idea. Por eso que aquí este rey se casa y la princesa entra con Algazara, que es la novia, y la reina, bueno, la reina era su madre, la madre del rey. No hay contradicción ahí en ese sentido. También hay salmos sapienciales, o sea, salmos que dan consejos para cómo vivir armoniosamente con Dios y armoniosamente con el prójimo y armoniosamente con la naturaleza. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, los libros sapiensales, que son muy interesantes y que los pobrecitos nunca los vemos en nuestras liturgias y en nuestras oraciones. Veamos, Salmo 34, por ejemplo, es un salmo de ese tipo. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Me siento orgulloso del Señor, que los escuchen los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor, todos juntos alabemos su nombre. Consulté al Señor y me respondió, librándome de todos mis temores. Mírenlo y quedarán radiantes, sus rostros no se sonrojarán. Este pobre clamó al Señor y el Señor lo escuchó, librándolo de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, feliz quien se refugia en él. Y aquí empiezan los consejos de sabiduría. Respeten al Señor sus consagrados, que nada les falta a quienes lo respetan. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de bienes. Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré a respetar al Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días disfrutando de bienes? Se responde, guarda tu lengua del mal, tus labios de la mentira. Apártate del mal, obra bien, busca la paz y sigue tras ella.
Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos a sus clamores. El Señor se encara con los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. Sí, clamen, el Señor los escucha y los libra de todas las angustias. El Señor está cerca de los que sufren y salva a los que desfallecen. Por muchos males que sufra el justo, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, los que odian al justo lo pagarán. El Señor rescata la vida de sus siervos, los que se refugian en él no serán castigados. Ese es un salmo sapiencero, o sea, da consejos a la juventud sobre cómo vivir en armonía con Dios, en armonía con la naturaleza y en armonía con el prójimo. Ahora, también hay salmos yavistas y salmos eloístas, según se refiere a Dios como Yahvé o Elohim. Por lo tanto, vienen de esas fuentes antiguas también que dieron de origen a la Torá y a los profetas sin libro, los profetas anteriores, como decíamos nosotros. Entonces, por eso digo que los salmos son colecciones que se recopilan y que pueden estar desde 1000 años antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo. Entonces, más o menos el rango de tiempo. Pero todos son, independientes de todos esos tipos, la respuesta del hombre en forma de alabanza a la acción benevolente de Dios. Eso es lo que dicen. Todos han sido utilizados en la liturgia de Israel y permanecen como testimonios de la piedad personal del israelita. Ahora, voy a tomar un poco de agua. Ahora, la Iglesia siempre ha recomendado la oración con los salmos. Pero cuando le vino el latinismo exagerado en la Edad Media, dictaminó que los salmos tenían que leerse solo en latín, rezarse solo en latín. Con lo cual se perdió la conexión del rezo de los salmos al pueblo llano. Lo cual encuentro que fue un error garrafal. Entonces, los sacerdotes usaban lo que se llamaba el breviario, que era una colección la colección de los salmos repartida en 4 semanas. Antes eran 1 semana, después fueron 4 semanas. Y que se rezaba a diferentes horas, pero en latín. Lo cual también hacía bastante complicado el asunto, porque yo por lo menos recuerdo en los tiempos preconciliares que muchos sacerdotes, su conocimiento del latín era bastante regular, para decirlo de alguna forma. Bueno, la misa, como era prácticamente la misma todos los días, el ordinario de la misa, ya se lo sabían qué significaba. Pero cuando tenían que leer varios salmos distintos todos los días, era un problema para ellos, digamos. Entonces era un recitar en lengua extranjera algo que se comprendía más o menos. Bueno, pero ahí se estableció una costumbre de hacer horas. Las que hoy día existen son lo que llaman las laudes, que se rezan en la mañana. Una oración del mediodía, que es lo que antiguamente se llamaba la prima o la terza o la sexta. Después las vísperas, que se rezan o se cantan cuando uno deja el trabajo y llega a su casa. Esa es la idea, al llegar a la casa. Y las completas al ir a acostarse. O sea, laude en la mañana, oración del mediodía, víspera al terminar la pega y completas al acostarse. Pero a pesar de que el concilio hizo todo lo posible, y lo hizo bien, para que ahora se rezaran todos en lengua vernácula, o sea, la lengua de que habla cada persona, y se hicieran buenas ediciones en castellano, ya la costumbre se había perdido, lo cual es un desastre, porque aquí estamos hablando de una colección de 150 oraciones
que son extraordinarias y que uno las puede escoger de acuerdo a lo que cada uno está viviendo en ese momento, si es para dar gracias, si es para pedir ayuda, si es para lamentarse de algo que pasó, en fin, lo que vimos ahora. Y son oraciones extraordinariamente hermosas. Y todo eso fue reemplazado en el siglo XIX por algunas oraciones bien piadosas, pero que a veces son como exageradas con tanto o y los sustantivos y los superlativos. Oh piadosísimo Jesús, oh benevolentísimo Jesús, que es, no sé, yo cuando trato de entusiasmar a mis nietos que las usen como que tanto o y tanto superlativo como que no les dice mucho. En cambio están los rezos con los salmos, que son oraciones, pero que escritas por los mejores poetas hebreos, digamos así, y en un lenguaje clarísimo. Ahora, yo les voy a dar ahora una receta para esto, porque gracias a Dios, fíjense, gracias a Dios, la tan vilipendiada Internet ha podido arreglar bastante esta situación. Porque hasta hace unos, no sé, 15 años atrás, para poder hacer una oración familiar con los salmos, el salmo que tocara en ese día y todo lo demás, si la familia tenía, no sé, 6 personas, por ejemplo, padre, madre y 4 hijos, cada uno tenía que tener un libro en que estuviera ese calendario salmódico puesto. Y eso salía complicado y caro, porque son libros que mal cuestan plata. Pero hoy día, gracias al Internet, en los teléfonos inteligentes, uno puede tener la salmodia diaria gratis y actualizada día a día. Entonces, y como todo el mundo tiene teléfono, hasta los pericos más chicos de la casa, aunque tengan 10, 12 años, tienen su telefonito inteligente, no sé si sea bueno o sea malo, pero lo tienen. Entonces, perfectamente se puede establecer la costumbre, y yo sugiero esa costumbre, por lo menos comenzar por las vísperas. Porque en la mañana las laudes tienen el problema de que todo el mundo se levanta apurado para ir a la pega. Entonces no tienen tiempo. La oración del mediodía, cada uno está en lo suyo, uno en el trabajo, otro por aquí, otro en el colegio, otro en la universidad, tampoco se puede. Pero cuando se llega a la casa, las vísperas, a la hora de la cena, un poquito antes, no sé, como cada uno escoja, las vísperas toman exactamente entre un cuarto de hora y 20 minutos, no es nada más que eso. Es una buena costumbre para comenzar con la familia. Y cada uno tiene su teléfono, entonces se puede ver eso. Aquí les voy a poner, en lo que digo en la página 90, hay varias alternativas, sitios web, qué sé yo. Yo voy a decirles de una aplicación que es gratis y se baja, tanto para iPad, iPhones o para estos Android o lo que sea, Samsung, es gratis, que la hicieron los franciscanos de Tierra Santa, que es extraordinaria. Aquí se las voy a mostrar. Share screen. Aquí se las voy a mostrar. Esto. Entonces, aquí les hice una fotografía. Se llama iBreviary. ¿Ya? Esta, saqué las fotos de mi iPad el 9 de diciembre del 2020. O sea, pero da lo mismo. Es exactamente igual para todos los días. Se llama iBreviary. Ustedes se meten en la tienda de Apple si tienen iPhone o iPad, o se meten en la tienda de Google o de Android o lo que sea si tienen los otros, y lo bajan y es gratis. Y son de los franciscanos de Tierra Santa. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es teclear aquí donde dice idioma. Esto es una presentación en PowerPoint, o sea, no les puedo hacer la prueba. Y escogen entre 7 u 8 idiomas. Uno de ellos dice español. O sea, más fácil no puede ser. Pero si ustedes están acostumbrados a rezar en francés, en inglés, en alemán, lo pueden hacer en el idioma que quieran. Vamos a la siguiente. Entonces, ahí ven ustedes, a ver si yo puedo achicar un poco esto, porque si no, pues, esto lo voy a tener para abajo. ¿Cómo lo achico esto? Bueno. En al lado derecho tiene una pestaña en que ustedes pueden escoger
alguna, la fuente que quiere usar para los rezos, eso no sirve para nada. Pero el tamaño de la letra, eso es bastante interesante, sobre todo para los que tenemos algunos añitos, que el tamaño de la letra sea de un tamaño adecuado que lo podamos ver. Ya, sigamos. Ahí. Ya. Y ustedes entonces siguen en ese menú y les aparece una cosa para bajar el salmo. Y entonces lo más lógico es apretar aquí donde les baja el día y una semana para adelante. Todos los textos. Aquí están en castellano. Esto era el día del día de San Juan Diego y además me baja toda la semana hasta el 16 de diciembre. Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene eso? Que cuando están ustedes con internet, bajan la semana completa y después pueden usar esta cosa para rezarla en el metro, en la pega, en la oficina, donde quieran, porque quedan los textos de la semana en el teléfono o en el iPad o en lo que ustedes tengan. ¿Ya? Si pasan a la página siguiente y va en la pestaña del lado izquierdo, tienen para elegir lo siguiente: el breviario, que son estos rezos de salmo, o el misal, o las lecturas de la misa del día, oraciones varias, rituales de bautizo, de lo que ustedes quieran. Y esto era el día correspondiente a ese día, era el día miércoles, la segunda semana del Viento, que es el día de San Juan Diego de Cuaclatotzi. Ahora, aquí hay dos, si usted fija un puntito. Entonces, el de la izquierda es el del año litúrgico que corresponde, miércoles, la segunda semana de Adviento, y si aprieto el botoncito de la derecha, me dice la misa especial de San Juan Diego. Eso es para misa, ¿no? Porque el breviario es lo mismo. Bien, vamos al slide siguiente. Si yo apreté el breviario, me dice oficio de lectura, laude, hora intermedia, vísperas completas, las completas de ayer, qué sé yo, etc. El oficio de lectura es un oficio donde se leen algunos textos bíblicos que son bien interesantes. Pero yo les recomiendo partir por las vísperas, que es lo más simple, son 10 minutos a 20 minutos, no es más. Si vamos a la siguiente, aquí tienen lo que sale, por ejemplo, en el oficio de lectura. Está un salmo y una lectura, el libro. Si vamos a la siguiente, nos muestra aquí cómo se ve eso. Volvamos para el anterior todavía. Volvemos aquí. Aquí está el salmo que toca y la lectura. Y en el víspera no hay lectura, solamente hay 3 salmos. Perfecto. Y cada uno tiene su telefonito y por lo tanto lo puede rezar en la casa perfectamente. Aquí tienen cómo se ve esto en un teléfono iPhone. Y aquí, no, aquí está. Y aquí cómo se ve en un teléfono Android. Es exactamente lo mismo. Y todo esto, como les digo, no cuesta nada. Es absolutamente gratis. Entonces, bueno, ahí cada uno puede acostumbrarse con los que viven en su casa a rezar las vísperas. Yo les aconsejo las vísperas, porque como les digo, las laudes que son en la mañana, uno siempre está apurado para salir, para no llegar tarde al trabajo. La oración del mediodía normalmente no están todos juntos. En cambio, las vísperas, sí. Cuando llegan toda la casa y se preguntan, qué sé, cómo te fue hoy día en la pega, que sé, cosas de ese tipo, pues recemos las vísperas. Un cuarto de hora no tiene mayor problema. Eso. Y yo creo que, pues, como les digo, son oraciones muy bonitas, no tanto el problema ese de estas oraciones decimonónicas que de repente, como digo, son un poco exageradas en algunos aspectos, sobre todo en los superlativos y todas estas cosas. Bien, sigamos por ahora. Pero vamos ahora a la página 102.
la página 102. Terminamos cuando íbamos viendo la parte histórica, ¿no es cierto?, de la cronología, llegábamos que a raíz del fracaso de este esquema yavista y de la corrupción tremenda que había en la monarquía, llega Nabucodonosor, enviado de Dios para reformar al pueblo en este sentido, toma Jerusalén, la destruye y se lleva al exilio a las clases dominantes fundamentalmente. Queda la gente pobre, que la gente pobre no era capaz de organizar una insurgencia en contra de los babilonios. Sí son la clase dominante. Entonces se lleva al rey, a toda la corte, a los sacerdotes, a la gente letrada, y también a los que tenían recursos económicos. Y queda la gente pobre solamente en los territorios de Judea y de Israel. Y además, para evitar de que le hicieran una insurrección, los babilonios traen ahí gente que le habían hecho lo mismo, pero de otros países, a habitar, a repoblar el territorio de Israel, cosa de que los nativos de ahí quedaran en minoría. Y de esa forma poder garantizar de que no se iban a aliar con los recién llegados para hacer una insurrección. Y eso ocurre en el año 587 a.C. Ahora, en el año 538, a raíz de que cae el imperio babilónico conquistado por los persas, se autoriza el regreso a Jerusalén, pero todavía no regresa casi nadie porque no hay dónde vivir. Está todo destruido, la ciudad está destruida, el templo está destruido, las casas están destruidas, está todo destruido. Entonces algunos vienen pero a gotera. Ahora, se dice, por lo que dicen los arqueólogos, ¿no es cierto?, de que efectivamente ya la mayoría de los que regresaron habría regresado por allá por el año 458. O sea, tenemos que el exilio en la práctica duró 130 años. Ahora, por lo que vivía la gente en esa época, esos son 3 generaciones. O sea, podríamos decir que los que regresaron eran los bisnietos de los que fueron exiliados. Nietos y bisnietos. O sea, hay un gap de generaciones que son propias del exilio. Llegaron los nietos y bisnietos que regresaron. Ahora, eso es en la época del dominio persa, y el dominio persa termina en el año 331 a.C. O sea, también dominaron sobre los retornados unos 120 años. Ahora, veamos qué es lo que pasó en esa época, en el contexto religioso. Cuando Ciro, el rey de los persas, y eso lo vimos cuando hablamos de Isaías 2 y 3, ¿no?, también, porque son de esa época, Isaías 2 y 3, de la época previa al retorno, y inmediatamente Isaías 3 del post-retorno. Cuando Ciro destruye el imperio babilónico, dicta un edicto en que autoriza a los judíos volver a su tierra. Era mucho más tolerante el imperio persa que el imperio babilónico. Y empiezan a retornar algunos, pero por gotera, como les decía, ¿no? Y regresan al territorio y se encuentran con una realidad muy curiosa, que es que se juntan 2 tradiciones judías, unas criadas en el exilio, como les decía, o sea, piensa usted que están regresando los nietos o los bisnietos de los que fueron exiliados, y los que habían quedado allá, que son realidades que miran al judaísmo en forma distinta. Los que habían quedado allá era gente que
había convivido con estos trasplantados de otras regiones que los babilonios habían llevado al territorio de Israel para que no se insurreccionaran. Entonces tenían una visión más internacional del judaísmo y de hecho muchos se habían casado con no judías, gente que había sido deportada de otras partes. Es bastante lógico, o sea, que vivía una familia judía y el vecino al lado era, no sé, Sidonio, para poner un ejemplo, venía de Sidón, también deportado, deportado de ahí, y tenía una hija simpática, se enamoraron y se casaron, pues era lo menos lógico. Entonces, el judaísmo local, el que había permanecido en Israel, fue visto por los retornados como un judaísmo medio prostituido, así medio echado a perder, ¿no? Por influencias de los otros deportados que vivían ahí mismo. El judío que fue deportado a Babilonia, ese no se mezcló con nadie, porque era un prisionero. Entonces era mirado en menos por los babilonios. O sea, nadie se iba a casar con un judío, era un vencido, era un deportado que lo usaban de esclavo allá. Entonces, ellos en el exilio mantuvieron un judaísmo mucho más puro que los que quedaron en Israel. Porque además los que quedaron en Israel no tenían sacerdotes, no tenían templo, no tenían liturgia, no tenían nada, ¿no? Tenían seguramente los ancianos de los mismos que vivían ahí, de los mismos que habían quedado, que le explicaban la religión a sus hijos y a sus nietos. Pero no había una organización que los identificara. Mientras que el deportado lo pudo mantener precisamente porque se les consideraba esclavos. Se les consideraba alguien derrotado, por lo tanto se mantuvieron en un gueto, como se dice en Europa o en Rusia en el siglo XIX, en un gueto. Entonces, es el primer problema que se presenta con los que empiezan a retornar. Ahora, a medida que fue llegando más gente de Babilonia que volvía, ya el sucesor de Ciro, Darío, que les permitió empezar a reconstruir el templo en Jerusalén. Y un emisario de Darío empieza la reconstrucción del templo de Jerusalén, que era nieto del último rey que fue deportado, Zorobabel. Era nieto del último rey de Judá, por eso es que les digo que los que llegaron fueron nietos o bisnietos de los deportados. Y en el año 515 a.C., con gran felicidad de los profetas Ageo y Zacarías, que eran contemporáneos, se reinaugura el templo. Pero era un templo pobrísimo, ¿no? O sea, era nada que ver con el destruido y nada que ver con el que existió después en la época del Señor. Con las pocas piedras y las pocas herramientas que tenían y los pocos que eran, lograron reconstruir un templo. Y eso significó volver de nuevo a inicializar la liturgia, que para ellos fue algo extraordinario. Sin embargo, estos retornados no pretenden y niegan que se vaya a restaurar la monarquía davídica o la monarquía de los descendientes de David, que era el hecho más importante que tenía de identificación el judaísmo antes del exilio. O sea, se dieron cuenta que esa monarquía era fracasada. Entonces el sumo sacerdote pasa a ser la autoridad máxima. Ya no es un estado civil monárquico, sino que es un estado religioso, lo que se llama una teocracia o una hierocracia. Es parecido a Irán hoy día, digamos, en que el ayatolá es el que manda, por mucho que haya un presidente. Bueno, ahí pasa exactamente lo mismo. Es el sumo sacerdote el que se restaura como autoridad máxima. Ahora, este conflicto entre los deportados que retornaban y los que se quedaron ahí, religiosos, llegó a su conflicto máximo en la zona norte
en Samaria, y de ahí viene el conflicto con los samaritanos, que se habla tanto en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Pero vamos a ver algunos decretos importantes, que sí hay gente que llegó. En el año 458, cuando ya empieza la cosa masiva a volver, ya estaba este templo pobretón ya inaugurado desde el 515, o sea, unos 50, 60 años antes. Llegan dos personajes que son muy importantes, que son Esdras y Nehemías. Esdras es un sacerdote y Nehemías es un gobernador civil, ¿no?, que viene autorizado por los persas. Y veamos cómo dice en la misma Biblia, en el libro de Esdras, cómo se originó el regreso de estos dos personajes con ya una inmigración mucho más masiva. Artajerjes, fíjese que estábamos hablando que Ciro, después vino Darío, Jerjes y Artajerjes, o sea, llama el cuarto rey después de que fueron autorizados de volver. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, doctor de la ley y Dios del cielo, paz perfecta. Dispongo que mis súbditos israelitas, incluidos sus sacerdotes y levitas, que deseen ir a Jerusalén, puedan ir contigo, Esdras. Se lo dice a Esdras. El rey y sus 7 consejeros te envían para ver cómo se cumple en Judá y Jerusalén la ley de tu Dios que te han confiado, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habla de Jerusalén. Además de la plata y el oro que recojas en la provincia de Babilonia. Babilonia se había enriquecido con el tesoro del templo de Jerusalén. Y los dones que ofrezcan el pueblo y sacerdotes al templo de tu Dios en Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Ese templo pobre, modesto, chico, que se había inaugurado 60 años antes, llega un momento que, por influencia de Esdras y Nehemías, que eran uno un sacerdote y el otro un gobernador dentro del imperio persa, que se habían ganado la confianza del emperador Artajerjes, que a su vez era el nieto o bisnieto de Ciro, que pudieran llevar estos tesoros que daba el propio Artajerjes y los que pudieran rescatar en Babilonia, que habían sido robados por los babilonios del templo de Jerusalén, para que vuelvan a Jerusalén y mejoren ese templo, para decirlo de una manera, lo pongan más digno, porque había llegado la imagen hasta el emperador, hasta el rey de los persas, el emperador, que en realidad este nuevo templo que habían logrado reconstruir Zorobabel, era claro con los medios que tenían nomás, pero era una cosa muy pobretona. Y en el fondo, como lo vamos a ver aquí más adelante, lo que le interesaba a Artajerjes era que ese templo, porque acuérdense que estos eran politeístas los persas, lo que le interesaba a Artajerjes es que en ese templo se rezara también para que al emperador persa le fuera bien. O sea, era y vuelta la cosa. Mira, yo te envío con todas estas cosas y todos estos regalos y todo esto oro y todo lo demás. Tú reconstruyes el templo, pero en la liturgia que tú ores a tu Dios judío que vive en Jerusalén, le pidas por favor también que a mí, Artajerjes, me vaya bien como emperador del mundo. O sea, el politeísmo permitía eso. El politeísmo no destruía los dioses de los otros, sino que se aliaba con los dioses de los otros que conquistaban los emperadores para que también rogaran por la salud del emperador correspondiente. Por eso que dice, los sacerdotes del templo de su Dios y Jerusalén, que vive en Jerusalén. Sigamos. Emplea exactamente ese dinero en comprar novillos, carneros y corderos con las oblaciones y libaciones correspondientes y ofrécelos en el altar del templo dedicado a tu Dios, Esdras, en Jerusalén. El oro y la plata que sobren lo emplearán como mejor les parezca a ti y a tus hermanos de acuerdo a la voluntad de vuestro Dios. Los objetos que te entreguen para el culto del templo de tu Dios los pondrás al servicio de tu Dios en Jerusalén. Cualquiera otra cosa que necesites para el templo te la
proporcionarán en la tesorería real. Yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros de la Transeufratina, o sea, de otro lado del Éufrates, que entreguen puntualmente a Esdras, sacerdote y doctor en la ley del Dios del cielo en Jerusalén, todo lo que les pida, hasta un total de 3.000 kilos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 de aceite, y la sal sin restricciones. Hágase puntualmente todo lo que ordene el Dios del cielo con respecto a su templo en Jerusalén, para que no se irrite contra el reino de Artajerjes, el rey y sus hijos. O sea, que se hagan todos los ritos para que ese Dios que vive en Jerusalén, por favor, no se vaya a enojar contra el emperador. Y les hacemos saber que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y empleados de esa casa de Dios están exentos de impuesto, contribución y peaje. Tú, Esdras, con esa prudencia que Dios te ha dado, nombra magistrados y jueces que administren justicia a todo tu pueblo de la Transeufratina, es decir, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y los que no la conocen, enséñasela. Al que no cumpla exactamente la ley de Dios y la orden del rey, que se le condene a muerte o al destierro o a pagar una multa o en la cárcel. Bueno, con ese apoyo se van Esdras y Nehemías, uno como gobernador civil y el otro como sumo sacerdote, a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Se reconstruyen las murallas, se reconstruye el templo, se hace un templo mucho mejor con toda esta cosa. Y siguiendo esta instrucción que acabo de leer que se le da a Esdras con respecto a la ley, llegan allá y se regula la observancia estricta del sábado. Se anulan y prohíben los matrimonios mixtos, obligando a los maridos a expulsar del territorio a las mujeres extranjeras con las que se habían casado y a los hijos tenidos con ellas, lo que en la práctica era condenarlos a una muerte segura de hambre o de esclavitud. O sea, deciden volver a la pureza ritual y a los pobres que habían quedado allá por 3 o 4 generaciones y que se habían acomodado de la mejor manera posible para poder manejar sus tradiciones y todo lo demás, les obligan a una cosa bien cruel, que es la que voy a leer ahora. Ya están todos instalados ahí en Jerusalén, con Esdras, muestran las cartas que le han mandado, empiezan a mejorar al templo, ponen el oro donde corresponde, qué sé yo, y además traen comida, porque traían no sé cuántos millones de kilos de trigo, toneladas de trigo, acuérdense, que lo acabo de leer. Veamos. Entonces Secanías, hijo de Yehiel, descendiente de Elam, tomó la palabra y le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras de los pueblos paganos. Este Secanías era uno que estaba ahí, que era de los pobres, que se habían quedado en el territorio durante el exilio, el territorio judío. Pero todavía hay esperanza para nosotros. Nos comprometemos con nuestro Dios a despedir a todas las mujeres extranjeras y los niños que hemos tenido de ellas, según decidas tú, los que respeten los preceptos de nuestro Dios. Cúmplase la ley, levántate, que con este asunto es de competencia tuya y nosotros te apoyaremos. Actúa con energía. Después sale un largo listado de familias que habían incurrido en ese delito, que yo lo corté. Y después contesta, el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: han pecado al casarse con mujeres extranjeras, agravando la culpa de Israel. Ahora, den gracias al Señor, Dios de nuestros padres, y cumplan su voluntad, separándose de los pueblos paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la comunidad respondió en alta voz: haremos lo que tú nos dices, pero somos muchos, y en época de lluvias no hay quien resista la intemperie. El problema no se resuelve en un día ni en 2, porque somos muchos los que hemos cometido este pecado. Sería mejor que nuestros jefes representasen toda la comunidad. Los ciudadanos que se hayan casado con una extranjera se presentarán cuando los llamen,
junto con los concejales y jueces de cada pueblo, hasta que apartemos la cólera de Dios que hemos provocado con tal conducta. Y después sale una nueva lista enorme de todos los que se presentaron y desplazaron y echaron afuera a sus mujeres y a sus hijos. Y dice, termina, todos estos que se habían casado con extranjeras despidieron a sus mujeres y a sus hijos. Bueno, aquí hay un problema contra serio. Porque, ¿qué pasó? Pasó que muchos no quisieron despedir a sus mujeres y a sus hijos. Y a esos los exiliaron de su propia tierra, los propios judíos. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a las provincias del norte de Israel, concretamente a Samaria. Y se fueron de la noche a la mañana, tuvieron que irse a patita, como decimos nosotros, a pie, desde el entorno de Jerusalén, con sus mujeres, sus hijos, a Samaria. Y de ahí viene el conflicto samaritano. Porque hay que tener claro una cosa. El territorio de Israel en esa época está dividido en 3 provincias. 3 provincias. ¿Ya? Y todos ahí se llaman judíos, los que son de la religión de Israel. Todos judíos. La parte sur es Judea, capital Jerusalén. Más al norte viene Samaria, capital la ciudad de Samaria. Y más al norte todavía viene Galilea, que no tenía que la ciudad más importante era Cafarnaúm. Y al ladito está Nazaret, de donde era el Señor. Pero todos los que vivían tanto en Judea, Samaria o en Galilea, y que eran descendientes de Abraham, eran judíos. Por lo tanto, un samaritano descendiente de Abraham es judío. Un galileo descendiente de Abraham es judío. Y uno que viviera en Judea, descendiente de Abraham, es judío. ¿Ya? Y eso lo tenían re claros todos. En ese tiempo y en la época del Señor, para los que escribieron los evangelios también. O sea, cuando se habla de un samaritano, no se habla de un gallo de una persona, perdón, de otro planeta, ni de otra raza, ni de otra cultura. Es tan judío como el de Judea, el samaritano. Si es descendiente de Abraham y practica la religión, es judío. Ahora, en hebreo se distingue, son palabras distintas para designar al ciudadano de Judea y del judío descendiente de Abraham. Son distintos. Pero en griego no. Y ahí viene el conflicto, ahí viene el problema con los evangélicos. Los evangelios. Se usa la misma palabra. Ahora, eso se ha tratado de arreglar en algunos idiomas actuales, sobre todo después de la época del concilio. Por ejemplo, en inglés, normalmente en los tratados de teología bíblica se distingue el you, J-E-W o J-E-W-S, you, que se traduce por judío en castellano, es el descendiente de Abraham que practica la religión judía. Y el Judean es el que vive en Judea, en la provincia del sur. Entonces también se trató de poner eso en castellano, de distinguir entre el judío, el descendiente de Abraham, practica la religión judía, en cualquiera de las 3 provincias que viva, y el judeano, que es el que vive en Judea, en la región que es capital Jerusalén, la provincia del sur. Pero desgraciadamente en castellano no ha aprendido eso. En inglés sí, en la bibliografía de teología bíblica, tanto protestante como católica, sí, ha aprendido. Hablan del Judean, que es el que vive en Judea, judío de Judea, o sea, en la zona de Jerusalén, en la provincia del sur, y el Yu, J-E-W, mi pronunciación no es muy buena, pero ustedes saben cómo se escribe, ¿no es cierto?, que es el judío descendiente de Abraham, independientemente que viva en Judea, en Samaria o en Galilea, o en el exilio, en la diáspora.
da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Estos judeanos de Judea, por usar el término, que no quisieron obedecer a Esdras, digamos, expulsando a sus mujeres y a sus hijos, porque eran extranjeras, tuvieron que emigrar con lo opuesto y a pie, seguramente en carretón o en burro, no sé, a Samaria, a la provincia que está inmediatamente al norte. ¿Por qué? Porque el poder que le dieron a Esdras y Nehemías, solamente, que le dio Artajerjes, era solamente para la provincia de Judea. En Samaria había un gobernador persa, y en Galilea también había un gobernador persa. Y al gobernador persa le da lo mismo con quien estaba casado un judío, si era extranjero o no, le da exactamente igual. Por lo tanto, estos judeanos que tuvieron que arrancar de Esdras y Nehemías ¿cómo se llama? En Judea, o sea, en la zona donde era gobernador Nehemías y era sumo sacerdote Esdras, se fueron inmediatamente a la provincia que quedaba un poquitito más al norte, que era también parte de Israel originalmente, donde había un gobernador persa que los recibió sin ningún problema. Y esos son los samaritanos, que no se podían ver con los judíos, como sale en el Evangelio. Y es bastante obvio, ¿no? ¿Cómo iban a tener simpatía por estos gallos que, perdóname, estas personas que llegaron de Babilonia y que los obligaron a arrancar con lo opuesto o expulsar a su mujer, a su hijo, con los cuales estaban perfectamente enamorados de sus mujeres y querían mucho a sus hijos y los iban a matar de hambre y de frío en pleno invierno y arrancaron para el norte? Entonces, obviamente no le tenían ninguna simpatía. Pero eran tan judíos como los judíos de Judea, y eran tan practicantes de la religión judía como los judíos de Judea. Sin embargo, obviamente cristalizaron dos tradiciones distintas. Ambos tienen la misma Torá, sin ningún problema, aunque la Torá samaritana tiene unos pequeños truquitos, ¿no? Es que omite la centralidad del templo de Jerusalén. Entonces los samaritanos en Samaria, en el cerrito que está en la ciudad de Samaria, el monte Garizim, hicieron su templo. ¿Por qué? Porque ir a celebrar las fiestas donde estos tipos que los habían perseguido y que los querían matar, por ningún motivo. El samaritano no bajaba a Jerusalén a celebrar la fiesta. Tenía su templo allá en Monte Garizim, el templo que por supuesto que los de Judea consideraban un templo cismático herético, pero para los samaritanos era el templo de ellos estaba ahí, en el Monte Garizim, en Samaria. Entonces, los textos de la fuente sacerdotal del Pentateuco normal, o de la Torá normal, que hablan de que Dios solamente vive en Jerusalén, no aparecen en la Torá samaritana, por razones bastante obvias, digámoslo así. Lo consideran como adiciones falsas que hicieron, que puso Esdras de ahí. Bueno, ya. Pero tengámoslo claro, los samaritanos eran judíos, etc. Ahora, la Biblia samaritana también no tiene los profetas posteriores, o sea, los profetas con libros, los Neviim que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque esos se canonizaron al regreso del exilio en Jerusalén. Etapa que ellos no vivieron porque ya se habían arrancado para Samaria. Entonces la Biblia samaritana tiene solamente la Torá, con esas pequeñas modificaciones, y los profetas anteriores. O sea, el libro de Samuel, jueces, qué sé yo, rey. Hasta ahí. No tiene los profetas con nombre, porque esos se canonizaron, repasen los apuntes cuando vimos el canon, a la vuelta al exilio. Esos son los samaritanos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y ahora, es bien interesante, es muy interesante
que cuando hay en los evangelios, cuando se refleja un conflicto entre samaritanos y judeanos, para decir el nombre correcto, no judíos, que ambos son judíos, samaritanos también son judíos, samaritanos y judeanos, para decirlo de una manera más precisa, el Señor siempre está a favor del samaritano. Todas las parábolas y todas las veces que hay un conflicto entre samaritanos y judeanos, el Señor siempre está en preferencia del samaritano. O sea, eso es claro ¿cómo se llama? Un reflejo del origen en que se produjo lo que los judíos llaman el cisma samaritano. Ahora, samaritanos hoy día que usen este tipo de enfoques del judaísmo existen, pero son muy pocos, hablan de 10.000 o 15.000 las estadísticas del Estado de Israel. Y viven en Samaria y tienen su pequeño templito ahí, que están prácticamente en desaparición. Se calcula que debe haber unos 10.000 nomás, no más. Pero si ustedes googlean, por ahí van a encontrar samaritanos hoy día. Entonces, bueno, yo creo que vamos a quedar aquí. No podemos avanzar un pelito más todavía. ¿En qué se centra ahora? ¿En qué se centra ahora en esta época del regreso el judaísmo? En la Torá. Tanto en la rama samaritana como en la rama judana, es la Torá. Porque ya no hay monarquía davídica, el templo sí, el templo sí, el templo existe, pero hay muchos que están en la diáspora, que no han vuelto y que no van a volver nunca. O sea, va a llegar un momento, como vamos a ver en los albores del Nuevo Testamento, lo vamos a ver ahí en este curso, que había más judíos en la diáspora que dentro. Muchos no llegaron, no volvieron, ya se habían acostumbrado a vivir afuera, tenían, qué sé yo, propiedades, como los persas fueron bastante gentiles, bastante buenas personas. No se preocuparon de que esclavizarlos ni nada, le dieron libertad y como decimos nosotros, se arrancharon en Babilonia o en Alejandría, donde habían arrancado algunos que lograron arrancar antes del exilio, y que ahí después fueron los que tradujeron la Biblia al griego, que sé, etcétera, y que no quisieron volver. Entonces ahí se centra todo en la Torá. El estudio de la Torá sirve tanto si tú vives en Jerusalén, si vives en Samaria, si vives en Alejandría y si vives en Babilonia. Lo importante es el sábado tú te reúnes en una sinagoga con un laico que es el rabino, que hace algún pequeño oficio de lectura y de estudio de la Torá. Eso es lo central. Si puedes ir a Jerusalén o puedes ir al templo, anda alguna vez en la vida por lo menos. Pero lo importante es el respeto del sábado y el respeto a la Torá. Eso pasa a ser lo central después de la época de los persas y la época del retorno. Y ahí se escriben también en la Torá oficial, en la Biblia oficial, la que nos ha llegado a nosotros, dijimos la de los samaritanos a un lado, también se reescriben de nuevo las tradiciones antiguas, lo que se llama la obra del cronista, que son los libros Crónicas 1 y 2, Esdras y Nehemías. Se introduce la obra del Deuteronomio, qué sé yo, de tal manera que se reinterpreta en la obra del cronista lo que ha pasado y que llevó al exilio mirándolo desde el retorno. O sea, ¿por qué Dios nos castigó y por qué Dios ha sido generoso ahora en volvernos a permitir a volver a Israel? Y ahí surge una gran cantidad de escribas laicos, sabios, maestros,
que son independientes de los sacerdotes, porque los sacerdotes solamente podían estar donde había el templo, ya fuera en Jerusalén o en Samaria. Pero no tenía sentido un sacerdote en Alejandría o un sacerdote en Babilonia. Entonces surge la necesidad espontánea de tener los sabios, los maestros de la ley que son laicos y que son los rabinos. Y los rabinos enseñan la Torá, hacen liturgia de la palabra en la sinagoga y además ofician de testigos en ciertos eventos de familia que son importantes, como ser la circuncisión, el matrimonio y el funeral. Y además, como ya no se restaura la monarquía davídica, ahora el Mesías pasa a ser un ser cuya imagen es más bien o sacerdotal o escatológico, vale decir, o un Mesías que va a llegar al final de los tiempos, un Mesías que va a descender del cielo. Ya no es el nuevo rey de Israel que va a defender militarmente la existencia de Israel. No es David el Mesías que se espera. O es un Mesías sacerdotal, o es un Mesías que va a aparecer del cielo en algún momento y va a restaurar el reino de Israel también. Pensaban en eso, pero no de la estirpe de David necesariamente. O sea, no va a ser el que va a estar en el trono en ese momento, porque no va a haber trono, no se restaura la monarquía davídica. Y Jerusalén, por lo tanto, ya no es tanto la capital de un estado, porque sigue siendo colonia persa, sino que es la ciudad sagrada de una comunidad religiosa. Por eso que se exigen ciertas reglas de pureza ritual para poder vivir en Jerusalén, y pureza ritual que se le exige también a los extranjeros que viven en Jerusalén. Eso lo vemos en el curso del Nuevo Testamento, pero está clara. También otra característica importante de esta época es que surge una teología de los pobres. Estos pobres que se habían quedado en el territorio de Israel, que no habían sido deportados, provocan una comprensión del fenómeno de la pobreza, que ya lo vimos en los profetas, sobre todo en Isaías 3 y los profetas que se referían a este tema social, Amós, Miqueas, etc. Ya no es esa glorificación del templo, del rey, qué sé yo, no, hay una teología de los pobres, y surge esta relación entre el pobre y Yahvé, los salmos, etc. Y aparecen también los ángeles. Por primera vez en esta época se escriben relatos en que aparecen ángeles, ¿no? Y estos ángeles actúan como de intermediario entre Yahvé y los seres humanos, ¿no? El libro de Tobías, por ejemplo, ¿no?, en que un ángel disfrazado de ser humano acompaña a Tobías a hacer una misión que le encomiendan de rescatar a unos judíos, a unos parientes de su padre que estaban con problemas en Asiria, qué sé yo. Y este ángel lo protege en todo su viaje. Y cuando regresa a la casa de su padre, ahí se revela que es un ángel y desaparece. Pero estuvo acompañando a Tobías en su viaje por meses. O sea, aparecen estos emisarios que son ángeles, no seres humanos, que se pueden disfrazar de seres humanos, eso sí, pero que son ángeles y que son intermediarios entre Dios y los seres humanos, que no estaban en el relato bíblico anteriormente. O sea, el profeta no es un ángel, el profeta es un ser humano que recibe un encargo de Dios para transmitir un mensaje, pero es un ser humano. Aquí no aparecen estos ángeles, que son encargados de hacer una misión en la tierra, normalmente sin que la gente sepa que son seres especiales, hasta el momento que la culminan, y ahí vuelven al cielo con Yahvé, y ahí se dan cuenta que es un ángel. Y la otra cosa que surge muy importante es el mesianismo y la escatología de este Mesías que va a llegar en los tiempos finales y que da mucha esperanza, que da mucha esperanza.
Ahora, si nosotros queremos hacer un pequeño resumen para terminar, en esta etapa se culmina el regreso. Y Esdras, al regresar a Jerusalén, restaura o refunda un estricto yavismo adaptado a las nuevas circunstancias. ¿En qué? Al haberse incorporado la fuente sacerdotal y deuteronómica de la Torá, es un documento ya está cerrado y es la ley suprema y fundamento religioso para todo judío de Israel o la diáspora. Lo anterior se aplica con extrema rigidez, lo que provoca el cisma samaritano. De estos judíos que se van a Samaria y dicen, yo me la arreglo por otro lado, pero siguen siendo tan judíos observantes como los que hayan quedado en Jerusalén. Tercer punto, se incorporan a la Biblia los libros que reflejan la problemática del exilio. Se editan y se ponen por escrito las obras de los profetas que iluminan y reorientan la historia de Israel, y aparece el libro de los Salmos, que guía al individuo en su relación con Dios. Y estos nuevos libros no quedan incluidos en la Biblia en la Torá de los samaritanos, obviamente. Se reconstruye el templo, pero se disminuye mucho su necesidad para la diáspora, porque muchos no regresan. Aparece la obra del cronista, en que se reestudia todo el relato bíblico desde la creación hasta el exilio, pero mirado desde el punto de vista del retorno, o sea, de por qué pasó, por qué Dios nos castigó. Ahí esos son los libros de las crónicas, los dos, Esdras y Nehemías. Y como ya está cerrada la Torá, no se puede poner como una quinta fuente adentro de la Torá, que tiene mucho énfasis la obra del cronista, con énfasis en el pueblo mismo. Ya no es la capa superior, sino que el pueblo es el que tiene el protagonismo. Se abandona la idea de la monarquía e Israel se transforma en una teocracia o hierocracia. Otra característica de esta época es que surgen los escribas y maestros de la ley laicos, los rabinos, de gran prestigio y ascendientes sobre el pueblo, y que están en todas partes. Por lo tanto, no se necesita salir del exilio o salir de la diáspora para ir a Jerusalén. Ojalá una vez en la vida, pero no más. El mesianismo se transforma en sacerdotal y escatológico, o sea, de los tiempos finales. Ya no es el rey de turno que va a liberar a Israel y que va a ser el Mesías. No, el rey de turno no existe, sino que es o un Mesías de tipo sacerdotal o es un Mesías del tipo de los tiempos finales, el día de Yahvé. Jerusalén pierde importancia como ciudad capital de un estado y pasa a ser la ciudad sagrada de una comunidad religiosa. Aparece una teología de los pobres, se hace mucha hincapié en la responsabilidad personal. Usted tiene los salmos ahora, señor, rece. Y usted es responsable de su vida. Ya no es una cosa tan que usted tenga que obedecer los 613 mandamientos nomás. Rece, compórtese de acuerdo a la Torá, y usted es responsable de su vida y de su futuro. Y comienza a aparecer los ángeles, la angelología, que esto supera la inaccesibilidad de Yahvé y median entre él y los seres humanos. Ese resumencito está en la página 107, que les va a ayudar mucho a poder repasar. Bien, les voy a dar una tarea, pero háganmela, no sean fome. Les voy a dar una tarea que se refiere a los salmos. Agarren el Salmo 119. Esas se las di también a los que asistieron a una charla presencial que di en la parroquia de San Juan hace unos cuantos meses atrás. Salmo 119 es aquel que dice, como dice, tú que vives al amparo del Altísimo y que vives a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, bla, bla, bla. Yo canto re mal y ando medio ronco, pero en fin, ustedes lo descubrieron. Salmo 119. Entonces ustedes lo van a leer. Y lo que van a hacer es identificar cuántos personajes se describen en ese salmo. Porque hay más de uno. Hay uno que es alguien que le dice a otro, ¿no es cierto? Oye, tú que estás viviendo a la sombra del Todopoderoso, al amparo del Altísimo, dile al Señor tal cosa.
O sea, uno que le da un recado al otro, porque el otro está cerca del Señor, para que le diga algo. Por lo menos hay dos. Ya descubrimos dos. Entonces léanlo y vean si son dos o son tres, porque de repente el Salmo empieza a hablar de yo, en primera persona. Bueno, ese yo es uno de los dos anteriores o un tercero. Ya, cada uno puede tener la opinión. Discútanlo en familia, qué sé yo, y todo lo demás. Entonces, incluso pueden hacer una lectura dramatizada. Si descubren ustedes que son tres personajes, bueno, el papá va a leer el personaje 1, la mamá, el papá, el personaje 2 y uno de los hijos el personaje 3. Y pónganle nombre a esos personajes, identifíquenlos, no nombre Juanito, Pedrito, no. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hacen? Ya. Cuando ya tengan la lista de los personajes, entonces vean ustedes individualmente con cuál de esos personajes se identifican. O sea, cuál de esos personajes es el que en realidad está viviendo una situación parecida a la que están viviendo ustedes en este momento. Eso, un poco de introspección. Y la tercera cosa es entonces, ya cuando ustedes se identificaron, por ejemplo, ya yo soy el personaje número 2, perfecto, es el que me identifica. ¿Cuál es la solución que el salmista le da a los problemas que está viviendo, a la situación que está viviendo ese personaje con que ustedes se identificaron? O sea, primera cosa, identificar los personajes y sus características. Segunda cosa, con cuál personaje me identifico yo. Y tercera etapa es cuál es la solución que el salmo le da a los problemas o a la situación que ese personaje con el cual yo me identifico está viviendo. Por lo tanto, que me las está dando a mí ese salmo, esa solución. Porque si se la da al personaje con el cual yo me identifico, en el fondo me está dando a mí. Y eso es algo que habría que hacer para cada salmo que ustedes recen. Porque para eso son, o sea, no son para repetir las antífonas, los salmos, ¿eh? Que uno muchas veces cree y después le preguntan a la misa, ¿de qué salmo se rezó, se leyó? No tengo idea. ¿Y qué decía el salmo? No tengo idea. ¿Era de alabanza o de qué? No tengo idea. No. Esa es la idea de esta oración con los salmos. Identificar el personaje del relato del salmo con el que está viviendo esa misma situación que estoy yo viviendo y cuál es la solución que le da al final. Si ustedes repasan ahora esta charla en YouTube, qué sé yo lo traté de hacer bastante clara la diferencia entre los tipos de salmo y las partes que constituyen cada tipo de salmo, ¿no? Para, qué sé yo, primero viene una alabanza, después viene esto, después viene una petición de ayuda, después viene, qué sé yo, agradecimiento, para que precisamente les salga fácil rezar con los salmos e interpretarlos de esa manera. Ojalá ustedes se acostumbraran después a usar esto y preparar las misas del día domingo de esa forma. Hay breviario, ustedes pueden buscar la lectura del domingo siguiente, leer el salmo y hacer este ejercicio. Este salmo, ¿cómo me interpreta? ¿Qué personaje hay dentro del salmo que me interpreta a mí? ¿Y cuál es la solución que da el salmo a los problemas que tiene ese personaje? ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta que esto es bastante fascinante. Es bastante fascinante. Bien, pues vamos ahora a hacer una cosita y podemos ver las preguntas que haya.